La prensa llegó buscando una entrevista y terminó atrapada en una masacre. Periodistas y camarógrafos llegaron hasta un remoto rancho de madera en la selva de Nicaragua llamado La Penca para cubrir la guerrilla. Pero entre cámaras, micrófonos y libretas iba escondido un asesino. La explosión duró apenas un instante, pero sus preguntas siguen vivas más de 4 décadas después. Aquella mañana, periodistas costarricenses y corresponsales buscaban una noticia. No sabían que alguien ya había preparado una emboscada. Kilómetro tras kilómetro, panga tras panga, la tragedia avanzaba con ellos, sin que nadie lo notara. Entre los reporteros viajaba un hombre que no era periodista. Compartió el trayecto, compartió las conversaciones y también compartió la espera. Nadie sospechó de él en ese momento. ¿Quién fue ese hombre que puso la bomba? ¿Cómo logró infiltrarse entre decenas de periodistas? 43 años después, los sobrevivientes vuelven a contar lo que vieron. Los investigadores revelan lo que descubrieron y nuevas piezas ayudan a reconstruir uno de los episodios más oscuros en la historia del periodismo latinoamericano. Porque detrás de la explosión hay mucho más que una bomba. Hay identidades falsas, operaciones encubiertas y giros tan inesperados que aún hoy generan dudas sobre lo que realmente ocurrió aquella tarde-noche en la selva. Esta es la crónica de una bomba que estalló en medio de la selva y de una verdad que todavía permanece escondida entre sus sombras. La Penca, una bomba en la selva. Buenas noches. 30 de mayo de 1984. Pasadas las 11 de la noche, este pasillo del Hospital de San Carlos se convirtió en el epicentro de atención de un ataque terrorista. Sí, más de 22 periodistas, la mayoría costarricenses y de otros países del mundo, fueron convocados a una conferencia de prensa aquí muy cerquita en la zona fronteriza, dentro de la selva nicaragüense, sin imaginar que explotaría una bomba. Más de 4 décadas después, hoy vamos a revivir testimonios y a escuchar audios inéditos. Fotografen från Costa Rica har benet avslitet upp vid midjan och una gran nostalgia porque yo sabía que estaba abandonando este mundo, que hasta ahí había llegado. Una escena caótica, una escena de balacera, una escena de intercambios que no se sabía qué había ocurrido, de un olor a pólvora, de un olor a humo, de un chispazo incandescente, que es lo primero que uno recuerda de qué pasó. Nos meten en una ambulancia de la Cruz Roja de San Carlos y avanzamos un poco, pero venía también un grupo de médicos para revisar a los pacientes.
Estamos en Boca Tapada sobre la margen del río San Carlos en Costa Rica. Era el 30 de mayo de 1984 cuando periodistas costarricenses y corresponsales extranjeros partían desde el Hotel Irazú en San José hacia una conferencia de prensa convocada en Nicaragua. Una pequeña parada en Pital de San Carlos hasta llegar a tomar 2 pangas en Boca Tapada de San Carlos, navegar el San Juan y llegar a un lugar perdido entre la selva llamado La Penca. La conferencia fue convocada por el comandante Edén Pastora, quien se había rebelado contra el sandinismo y creado su propia agrupación. Lo que ninguno sabía es que caminaban hacia una trampa. Él me estaba contestando la segunda pregunta, llevábamos como 12 minutos de grabar, de la conferencia en general, y yo le había hecho ya con micrófono en mano 2 preguntas. Me estaba respondiendo la segunda cuando estalló la bomba. Retrocedamos un momento a este video. Él es Edén Pastora, se quitó la gorra para dar la conferencia. Él es Nelson Murillo, periodista de Canal 6. Tenía apenas 24 años y solo 2 meses de haber iniciado su trabajo para el canal. Y él es Edgar Fonseca, periodista de Grupo Nación con 29 años. Estaba la pared, el moledero, debajo fue puesta la bomba, después estaba Pastora de pie y a la par de Pastora, al lado izquierdo de él, estaba yo también de pie con el micrófono así. Entonces ahí pasó lo que pasó y obviamente todo cambió. Segundos antes yo me muevo como unos milímetros de la cercanía de Pastora y en eso se da la explosión y eso quizá evita que la onda expansiva de la bomba me diera de frente a mí, me dio de costado. Hay que darse cuenta que dentro de los partidos como dentro de la alianza hay sectores de más de derecha o más de izquierda. Y dentro de la alianza hay sectores de derecha, dentro del MDN, y dentro del MDN hay sectores de más de derecha. Explotó la bomba y todo cambió. Yo caigo a unos metros contra una pared, pego contra una pared, caigo, me golpeo contra una pared, caigo acostado, pero yo no pierdo el conocimiento en ningún momento. Yo soy consciente de lo que ahí está pasando y pues quedo con unas lesiones en mis piernas particularmente y con un cuadro bastante caótico a la par, especialmente con el compañero Nelson Murillo a la par mía desangrándose. El mayor atentado terrorista en la historia del periodismo costarricense. Una explosión mortífera, muy potente y brutal. Atentado contra Edén Pastora. Yo sentía como que me asaba y era cuando se cayó el pelo, las pestañas, la piel quedó arrollada, etc. Y de ahí yo, entre el ardor, empezó un dolor demasiado fuerte, pero demasiado fuerte. Entonces era ardor y dolor porque me dolía muchísimo la pierna fracturada, porque flotaba en el aire con esa sensación de que me estaba cocinando y a la vez me estaba electrocutando. Cuando, entre comillas, tuve como un momento de más calma, no sé cuánto tiempo pasó, y yo me di cuenta que yo había quedado tirado lejos de donde estábamos originalmente entrevistando a Pastora, en otra habitación. Yo salí por los aires y quedé en otra habitación tirado a la par de Edgar Fonseca de La Nación. Con el compañero Nelson Murillo a la par mía desangrándose con una especie de esquila clavada en su garganta que él me imploraba que yo se la arrancara y era pues una maniobra un tanto peligrosa y riesgosa para su organismo y eso se vivió en los primeros momentos. Él al lado mío implorando ayuda, los gritos, el drama, la confusión,
Bueno, yo recuerdo como ahora cuando Ibarra se hincó a la par mía, rezaba y lloraba al mismo tiempo. Me decía que tratara de no hablar porque yo tenía una gran herida en la garganta con 2 clavos de zinc, una estaca de madera y vidrio molido y sangraba mucho por ahí, tenía otra herida en el pecho. Sí, tal vez uno de los momentos más difíciles fue cuando yo voy caminando y siento que alguien me sujeta del tobillo y yo me vuelvo y me inclino, y me pongo de rodillas y dada la escena yo le pregunto, ¿quién es? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Y me dice, soy Nelson, el del 6. Yo le decía a Ibarra, me estoy muriendo, y yo le agarré el tobillo. Entonces él se hincó a llorar y a rezar y a decirme que Dios estaba conmigo, que tuviera fe, que Dios nos iba a sacar de ahí, pero él lloraba mucho. Incluso hay un momento donde yo le digo a él, yo te puedo sacar esa pieza de la garganta, pero hay un riesgo de que te ahogues en tu sangre. Toma vos la decisión. Y ahí es donde él me dice, no, déjamela. A la larga fue la mejor decisión. La conferencia desapareció en segundos. Los periodistas quedaron atrapados en una escena de horror y este es el único video de esa tragedia. Unos intentaban escapar, otros buscaban entre cuerpos mutilados. Y al periodista de Canal 6, una mujer de la guerrilla, le ayudó. Pensé que está aquí bien, Venegas. Pero es que él tiene la pierna jodida, no puede bajar. Pues es que pensé que tiene la pierna jodida. Y también me preguntaba qué había pasado con los compañeros de Noti6, porque una vez que estalló la bomba yo no los volví a ver, a ninguno de los dos. Entre más hablaba, más me faltaba el aire. Y por el orificio de la garganta me faltaba muchísimo el aire y yo sabía que me estaba muriendo. Y yo no podía mover nada porque todo me dolía, todo estaba quemado, herido y reventado. Cuando la veo con un cartón de caja, con un pedazo de cartón, me hacía viento y llorando me dijo estas palabras que las tengo muy grabadas. Mire muchacho, yo le hago todo el viento que usted necesita, pero por favor no se muera, por favor no se muera, no se muera. Reviví con ellos el desgarrador sentimiento al ver estas fotografías. Cuando llegamos al lugar nos esperaba una choza sobre horcones de madera en alto, con unas escaleras, era madera derruida, sin pintar. Esa es una de las últimas escenas que yo veo cuando me meten alzado en una de las pangas para sacarme junto con otros 5 y donde yo vuelvo a ver hacia atrás prácticamente es esta escena que están viendo en fotografía. Lo que podemos ver es que entre los sobrevivientes y los guerrilleros de Arde tratan de auxiliar a las víctimas, de ponerlas en una posición para que después las puedan sacar de la penca. Es un guerrillero movilizándose a dar auxilio. Este es el contexto en la base del rancho, cuando ya nos habían bajado después de los primeros momentos tan caóticos en que no se sabía si era un ataque, si era una explosión o qué era lo que se estaba dando. Entre los fallecidos, el camarógrafo y el asistente de Canal 6, los compañeros de Nelson. Y entonces le dice, es que aquí va uno del 6 que ya está listo, que era yo. Le dice, y ya el otro del 6 murió. ¿Cómo? Le contestaron algo así los del campamento. Sí, ya el camarógrafo del 6 murió, ese está listo completamente. Entre el caos apareció una pregunta todavía más perturbadora. ¿Quién había logrado infiltrar una bomba en la selva de Nicaragua entre los periodistas? Con la tecnología del 2026 hicimos un experimento con el cuerpo de bomberos
para recrear una escena similar a escala menor. Un explosivo casero fabricado con clavos, arandelas, tachuelas y otros metales fue detonado en la casa de madera de La Penca, y este habría sido el impacto real en ese momento. Al haber presencia de metralla o elementos que van a salir expulsados por la onda expansiva, sí perfectamente pueden hacer un daño considerable en el cuerpo de un ser humano. Ese impacto no solo provocó lesiones, sino una desesperación inmediata. No había ambulancias cerca, no había rutas rápidas, debían regresar en lancha. Personas muriendo entre la selva. Y mucha sangre en los botes. Y la gente nuestra de la Cruz Roja iba incluso a topar los botes dentro del territorio nacional a la frontera para pues ir apurando la tensión y llevándolos ahí a Boca Tapada. Boca Tapada también era una gran confusión y pues creo que algo ayudamos y logramos que mucha gente sobreviviera, porque esas bombas traen tuercas, tornillos, cuanta cosa le querían meter. Entonces había heridos de que tenían tal vez en el pecho metido un tornillo o metido heridas que se convertían en heridas muy severas, muy graves. Necesitaban esa ayuda que nosotros fuimos a darle, de cómo íbamos ingresando a las ambulancias, que lo íbamos haciendo en una especie como de triage, haciendo ahí una clasificación de cuáles eran más graves para que fueran entrando primero. Y en el triage pues con ayuda de médicos, también de Cruz Roja, se fue catalogando de cuál la ayuda ya iba a ser insuficiente por su estado de gravedad. Sabían los médicos que muy posiblemente iban a morir y muy pronto, no tenían mucha capacidad de sobrevivencia. En ese transbordo nos meten en una ambulancia de la Cruz Roja de San Carlos y avanzamos un poco, pero venía también un grupo de médicos para revisar a los pacientes. Se abren las puertas de la ambulancia y es el momento justo en que nos hacen la foto. Y lo más importante es que justo a mi lado viaja quien puso la bomba. El viacrucis empezó empezaron a rezar un Padre Nuestro, porque eso me lo contó el chofer cuando fue a mi casa a verme y me mostró los clavos que yo llevaba en la garganta. No me los entregó, los guardó él. Entonces, el chofer dice que terminando el Padre Nuestro, yo abrí los ojos y respiré con un poquito más de fuerza. Y que le dice el asistente, volvió en sí, abrió los ojos, está respirando con fuerza. Corramos, tenemos que llegar al hospital. Todo llegó finalmente hasta los pasillos del Hospital de San Carlos. Don Carlos Jiménez, conocido como Macho, era jefe de prensa del Ministerio de Seguridad Pública. Estuvo a punto de vivir lo mismo. Se salvó. La noche anterior, se lo confieso, no sé, más bien agradecerle esa actividad social que tuve. Me provocó una trasnochada y al día siguiente, la salida era a las 2 de la tarde. Me recosté un rato para recuperar fuerzas y me dormí. Lo que jamás se imaginaba es lo que se enteraría por radio. Una bomba en la selva, con personas en agonía, amputados y cuerpos mutilados. El hospital de San Carlos se convirtió
de la noche a la mañana en un verdadero estado de emergencia interno, porque no estaban acostumbrados a ese tipo de emergencia masiva como lo que fue a nivel nacional. A mí me impresionó mucho ver incluso hasta la opinión pública, ciudadanos de San Carlos que se acercaban, la curiosidad. Y aquello era un movimiento intenso, gente que trasnochó. Don Edgar, ¿con qué adjetivo podría calificar eso que pasó? La vivencia yo siempre la tengo en mi mente como la ocurrencia de un hecho atroz, inimaginable, inesperable, impredecible. Era dantesca y en mi humilde opinión me parece a mí que faltó organización a la hora de que valga la redundancia, los organizadores tenían que pensar en cómo lo hacían. Hubo cosas que no previeron y la más grave de todas pues, fue esta. Entonces no había un buen grupo de ambulancia, no había un suficiente bote. Ya no aguanto, el dolor es insoportable. Y entonces yo les dije, mire, si quieren me pueden matar, porque ya yo no aguanto el dolor. Me pueden matar, pero es que si voy a tener que aguantar esto, mejor me matan. Estamos justamente donde se unen el río San Carlos con el río San Juan. Justamente aquí, a un lado mío, atrás, se encuentra ya Nicaragua. Y esto es donde los relatos coinciden en que los reporteros subieron un lodazal hacia la selva nicaragüense en donde iba a ser la conferencia de prensa. Iban en 2 pangas como esta en la que voy en este momento. Algunos no regresaron a casa. Jorge Quiroz, camarógrafo de Canal 6, Evelio Sequeira, el asistente de Canal 6, y Linda Fraser, reportera del Tico Times. Pero entre más cerca esté de la detonación, las lesiones pueden ser extremadamente graves, inclusive la pérdida de la vida, como lo vimos ya lastimosamente, históricamente, en el caso que estamos en el estudio, que es lo de la penca. Las 2 pangas colisionan y se mete un poco de agua en el equipo de mi camarógrafo Arturo Macías, que en paz descanse. Gracias a Dios no funcionó, porque eso a la larga nos salvó la vida. Al no funcionar el equipo durante la conferencia de prensa, el camarógrafo se va atrás, no está dentro de la conferencia de prensa, y yo estoy detrás de Pastor escribiendo. A esta altura, se hace cada vez más grande la pregunta: ¿quién detonó la bomba? Los pasillos del Hospital de San Carlos todavía guardan ese recuerdo. Hemos escuchado los testimonios, hemos revivido momentos y hasta contado detalles que no se habían contado de la operación logística para tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Pero a partir de este momento, atención, porque nos vamos a centrar en detalles particulares del expediente. ¿Quién era realmente el falso periodista? ¿Por qué detonó la bomba? ¿Quién lo pagó? ¿Cuál era el objetivo? Lo vemos a continuación. Nadie sabía su verdadero nombre, pero viajó ese día en una de las mismas pangas hacia La Penca, en Nicaragua, y hasta quedó registrado en la cámara de Canal 6. Hubo una gran confusión en el transcurso del avance de la investigación, porque esta persona que colocó la bomba o el maletín que llevaba la bomba en La Penca se hizo pasar por un periodista danés. Entonces, por muchos años eso fue lo que se buscó.
¿Con qué recursos? Que esto también tiene que analizarse, con los recursos que en aquel momento se tenían. Cuando yo tuve el caso, ya el caso tenía como 30 años o una cuestión así. Entonces se buscaba a una persona danesa. Luego hay otra parte de una investigación que aparece en donde se dice que esta persona se hizo pasar por danés, que estuvo en el Hotel Costa Rica, que ahí fue donde armó todo. La investigación apuntaba a un hombre misterioso, a quien nadie conocía y que supuestamente hablaba poco español. Se hizo llamar Per Anker Hansen, de pasaporte danés. La silueta de la muerte les acompañó desde que inició la gira en el Hotel Irazú. Del análisis del expediente se observa cómo todo lo que sucedió fue una gran confusión, donde se llevó a las personas que se trajeron a San Carlos para el hospital, para atenderlas. No había una idea clara qué era lo que sucedía, porque estaba el tema del conflicto Irán contra, el tema de Edén Pastora y todo lo que eso significaba alrededor del conflicto que había, digamos, en Nicaragua en ese momento. Entonces, simplemente se le pide, eso deriva del expediente, se le pide a Edén Pastora que dé una conferencia desde la penca para aislar un poco la situación, incluso que podía permear a Costa Rica con todo ese conflicto con Nicaragua. Cuando él va a dar la entrevista es que sucede este acontecimiento. Y este periodista que se hizo pasar por danés, trasladando la bomba y colocando la bomba ahí en la penca. Entre el grupo de periodistas viajaba también otro comunicador de origen sueco llamado Peter Toiberson, quien reconoció años después que fue él quien llevó infiltrado al misterioso falso periodista danés. Aunque dice, eso sí, según él, que jamás imaginó que detonaría una bomba. Por lo menos así lo relató en un documental del medio nicaragüense Confidencial. A petición de un alto mando del Ministerio del Interior, Torbjörnsson aceptó incluir en su equipo a un presunto fotógrafo danés. Han var dansk, sa han. Född av danska föräldrar som hade emigrerat till Venezuela. Sandinisterna sa att han gick under namnet Per Anker Hansen. Jag visste att han var sandinistisk spion. Men jag visste inte att han skulle spränga mer än 20 människor i luften. Och jag visste inte att han skulle förstöra mitt liv. Durante años, investigadores siguieron pistas falsas, nombres falsos, identidades muy confusas. El hombre viajaba en el mismo bote del camarógrafo y el asistente de Canal 6. El que se hace llamar Per Anker Hansen, el falso periodista danés, viaja justo 3 cuerpos atrás de Arturo Masís, y llevando una valija metálica de equipo fotográfico, que era donde llevaba la bomba. Jorge Chavarría fue el primer fiscal que tomó el expediente. Para él, la identidad danesa de Hansen viene muy bien pensada para no ser descubierta en el momento. Aquí, para entender bien en qué consistió el hecho, hay que partir de que se trata, en apariencia, de una operación encubierta. En una operación encubierta debemos tomar en cuenta de que participa una agencia de inteligencia de cualquier estado, y el objetivo de la operación encubierta es que no se conozca quién es el que ejecuta la operación. En ese sentido, lo que se hace es dotar a quien ejecuta la operación de una identidad que es construida de diferentes maneras. El ciudadano danés, el real, sí existe.
y había denunciado el robo de su pasaporte. Denuncia la pérdida, por lo menos hace 2 denuncias, con el transcurso de varios meses entre una y otra. En apariencia, él denuncia una primera sustracción o extravío, realmente no me acuerdo, de un pasaporte, la primera denuncia. Supuestamente se le sustituye el pasaporte y meses después hace una nueva denuncia. Tenía una identidad de cobertura utilizando un pasaporte robado a un ciudadano danés de nombre Per Hansen o Per Anker Hansen. Ese pasaporte con la identidad con el cual se suplanta la identidad del autor es el que se ubica en la investigación. Los relatos concuerdan en que minutos antes de la conferencia de prensa en La Penca, el falso periodista bajó las gradas y es en ese momento en el que habría colocado el explosivo. Justificó que iba a orinar. Y eso, claro, fue caldo de cultivo para el espía de los sandinistas que se infiltró como falso periodista, puso la bomba y ahí cambió la historia. Pero resulta que detrás de la identidad de Per Anker Hansen, de origen danés, se escondía el militante de izquierda y agente de inteligencia argentino Roberto Vital Gagine. Por lo menos esa es la hipótesis más sólida del expediente. Tras la explosión, el falso periodista fingió estar herido para ser trasladado al hospital de San Carlos. Y es ahí cuando viaja en la misma ambulancia que el periodista José Rodolfo Ibarra. Ya cuando se cierra la ambulancia y continuamos el camino, él pregunta en perfecto español si puede fumar. Y antes decía que no hablaba español. Por cierto, el socorrista de nombre Roy, recuerdo, dice, sí, fume, pero voy a verificar que el oxígeno esté cerrado. Entonces yo le hago la broma, no vaya a ser que haya otra explosión, sin saber que era él el que la había puesto. Luego sale del hospital y huye en un taxi hasta un hotel en el centro de San José. Luego salió del país con el mismo pasaporte falso. En aquel entonces, el falso periodista vivía en Panamá. Participó en el atentado de La Penca. Luego, años más tarde, asesinó al nicaragüense derrocado Anastasio Somoza en un atentado en Paraguay. Y finalmente falleció en otro atentado en La Tabla, en su natal Argentina. Ya está muerto. Murió en el asalto a La Tablada. Y por ADN se establece su identidad. La Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio Público de Argentina confirmó su muerte por medio de un análisis dental de ADN. Eso cerraba el caso en cuanto al autor material del atentado de La Penca. Lo único que nos pudimos enfocar fue en determinar la identidad de esta persona y poder establecer si estaba viva, pues había que perseguirla, lógicamente, y había que tratar de someterla al proceso de alguna manera, o, como en el caso que ocurrió, que cuando ya logramos determinar quién era y se quiso ligar al proceso, pues nos dimos cuenta que ya estaba fallecida. Incluso en el expediente quedó perfilado este terrorista. Claramente era una persona que no era, digamos, era un terrorista, era lo que hoy llamaríamos un terrorista. Era como un militar que no sé si era el grupo, se llamaba el M16, al que pertenecía, como un grupo de estos insurgentes o revolucionarios, ¿verdad? Que ya hoy llamaríamos claramente terroristas que realizaban diferentes ataques de manera sistemática. Ese fue el que vino a dar aquí y ese fue el que tuvo la encomienda. ¿Enviado por quién? Eso no lo sabemos. Aunque para el exfiscal Jorge Chavarría la historia podría tener otro giro y el argentino pudo no haber sido realmente el falso periodista. Duda que ese argentino fuera el mismo que se subió a la panga con el explosivo. En relación a los rasgos físicos de ambas personas, presentan divergencias importantes, fácilmente visibles. Entonces, como que produce una duda razonable en relación a que realmente Gagine haya realizado el hecho, pero igual hay
circunstancias que lo incluyen. Entonces es bastante ambiguo la situación que se da. Ningún elemento que lleve a establecer la identidad verdadera del autor. Ese es el problema que tiene la investigación. Ciertamente la bomba hechiza fue accionada con un saldo fatal. Y eso nos lleva a otra gran interrogante. ¿Quién contrató al falso periodista y elaboró todo ese macabro plan? ¿Cuál era realmente el objetivo? Hay que darse cuenta que dentro de los partidos, como dentro de la alianza, hay sectores de más de derecha o más de izquierda. Y dentro de la alianza hay sectores de derecha, dentro del MDN, y dentro del MDN hay sectores de más de derecha. ¿Quiénes me quisieron matar en la penca? Que vos fuiste víctima. La CIA ahí enfrente. La bomba en la penca tendría un objetivo inicial claro: al líder guerrillero Edén Pastora, quien se había separado del sandinismo y creado su propia agrupación. Estas cosas las manejaba Top. El frente no te lo va a aceptar nunca. Los matazos no te aceptan. Hablemos primero de la hipótesis más fuerte del último informe del Ministerio Público. El autor intelectual del atentado es atribuido históricamente a los altos mandos del gobierno sandinista, con la complicidad de los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior de Nicaragua. Pastora se había rebelado contra el sandinismo. Tuvo la encomienda. ¿Enviado por quién? Eso no lo sabemos. Hay mucha especulación al respecto y el expediente divaga o camina por diferentes posibles motivos para que ese ataque ocurriera. Uno de los motivos que surge en el expediente es que, Edén Pastora recibía ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos le dijo: ya no le vamos a dar más ayuda porque usted no quiere cumplir con las cosas que nosotros le encomendamos, y por ahí viene. Pero que fuera Estados Unidos, que fueran el mismo gobierno de Nicaragua, eso no hay claridad, ni dejó claridad el expediente. El objetivo, Edén Pastora, sobrevivió con múltiples quemaduras y fue trasladado hasta la Clínica Bíblica en San José. El medio The Miami Herald publicó en 1993 que la inteligencia sandinista contrató al falso periodista. Incluso fue entrenado en armas en una base militar en Managua. Durante 4 décadas las investigaciones llegaron a un callejón sin salida. Uno va viendo personajes que salen o surgen de otros países, en el que uno puede inferir que hay un complot transnacional con la participación de alguna agencia extranjera, una atmósfera y un caldo de cultivo complejo para una investigación. En diciembre de 2003, el Ministerio Público dio por agotada la investigación luego de confirmarse la muerte del sospechoso. Ya para ese momento teníamos claridad de que la persona responsable como autor material de los hechos había fallecido. Por esa razón se le dio la explicación a los sobrevivientes del tema de la penca, por lo menos los sobrevivientes costarricenses. Uno de ellos muy destacado que siempre estuvo como al tanto fue Nelson Murillo, y con base en esa información pues se solicitó la desestimación como para darle cierre al expediente. Un caso tan complejo como las secuelas que quedaron en aquella selva. No fue fácil por todo el entrecruzamiento entre Argentina, Estados Unidos, personas con identidades falsas. Entonces, efectivamente, eso fue un acto criminal que tuvo una planificación y tenía también un efecto fuerte porque fue un explosivo y provocó muchas víctimas. José que está aquí bien, Venegas, pero es que él tiene la pierna jodida, no puede bajar.
Pues es que puede ser que tiene la pierna jodida. Hablemos de una segunda hipótesis. Para el ex fiscal Jorge Chavarría, el caso podría ser aún más complejo y está relacionado con narcotráfico en medio del contexto de crisis por la guerra en Centroamérica. No descarta participación desde los Estados Unidos. De hecho, eso lo señalaba en algún momento en el expediente inicial hace 4 décadas. Es una operación claramente diseñada por un organismo de inteligencia. Y aquí los organismos de inteligencia que aparecen, digamos, plausiblemente, uno de los dos relacionados con el atentado, ¿verdad? Es la unidad de inteligencia nicaragüense o la unidad de inteligencia o una unidad de inteligencia norteamericana. En la hipótesis de la participación no de la CIA, sino del Consejo Nacional de Seguridad, que era el que estaba dirigiendo todo el tema de la guerra contra la Contra. Había mucho descontento con Pastora porque lo que se quería era que Pastora se unir el Frente Sur, que se unieran al grupo que estaba en Honduras, donde Pastora se niega a esa petición. El caso pudo haberse originado desde el tráfico de drogas y armas vestido de guerra en Centroamérica. Fernando Cruz coincide en esta teoría de que alguna unidad de inteligencia extranjera pudo estar detrás, sin descartar a los Estados Unidos. Creo que es un tema de crimen organizado desde el poder, y eso no era fácil, y menos esa visualización, que ahora la tenemos un poquito mejor, pero tampoco es que es muy clara, porque las agencias de otros países, fuera Nicaragua, fuera Norteamérica, tienen actuaciones que rayan o están también en el ámbito criminal. Partiendo de ambas teorías, lo cierto del caso es que el crimen hoy continúa en la impunidad. Ni el Estado nicaragüense se hicieron responsables de lo que ocurrió. Que todas las investigaciones que se generaron, Asamblea Legislativa, Fiscalía, desde las investigaciones de periodistas independientes, desde medios de comunicación, y cuando digo periodistas estoy hablando de Costa Rica, estoy hablando de Estados Unidos, de varios lugares, muchas de esas investigaciones tampoco fueron retomadas. El caso quedó calificado en el Ministerio Público como acto terrorista, y este es un delito que no prescribe. No prescribe, entonces le deja abierta a las víctimas de que a pesar de que puedan seguir líneas de investigación independientes que lleven a la, como esta que le digo, que lleven a la solución del caso. Es en el 2005 que el colegio plantea una acción ante la Relatoría de Libertad de Expresión y a su vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahora tenemos algunos, digamos, indicios de que la Relatoría finalmente este año va a dejar planteada una recomendación concreta o un informe concreto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una escena caótica, una escena de balacera, una escena de intercambios que no se sabía qué había ocurrido. Lo más seguro es que volvería a ser periodista. Y si me invitan a esa conferencia de prensa, si soy periodista de sucesos, con todo gusto iría a la conferencia de prensa. De hecho, cuando fuimos convocados, yo iba feliz. Yo soy hijo único y pensaba mucho en mis padres. Una gran nostalgia porque yo sabía que estaba abandonando este mundo. Esta no sería una historia completa sin la siguiente información. Nuevos elementos podrían revivir el expediente. Hace menos de un año, Noticias Univisión publicó un reportaje en el que se señala a un exagente de la CIA por supuestamente torturar a un agente de la DEA 8 meses después del caso de La Penca.
En medio de la publicación, el exagente de la CIA dice que conoce a un hombre llamado Per Anker Hansen y que tenía relación con la agencia. Ese es el mismo nombre que se investiga en el caso de La Penca. Al día siguiente, su libreta lo ubica en Miami. El 7 jueves dice estar en la oficina de tío Fernando, de Fernando Mendigutía, que era mi tío, que era abogado también, a ver a Pierre, ese se llamaba Pierre Hatten, que era un libanés que había conocido en Líbano cuando estuvo allá en el 75 con la agencia. Ese fue el día 7, que supone que el día que mataron aquí en Camarena. ¿Será esto una mera coincidencia? Así las cosas, hay nuevos elementos que podrían resucitar el tema. Eso sí, si se siguiera la hipótesis de que la guerra y el atentado tuvo que ver con drogas en la región, la cual no es apoyada por todos los investigadores. El expediente Kerry en Estados Unidos estaría próximo a liberar nuevos documentos. Señala que el tráfico de cocaína apoyó la guerra en Nicaragua, menciona a Costa Rica en varias ocasiones, pero hasta el momento la información se mantiene clasificada. Y la publicación de Univision aporta elementos. La muerte de un agente de la DEA 8 meses después del atentado de La Penca y que un agente de la CIA nombrara a Per Anker Hansen despierta dudas entre quienes estudian el caso. De acuerdo con la legislación norteamericana, digamos, todos los documentos que levantó la comisión Kerry relativo a la guerra con Nicaragua, en donde se analiza esa mezcla entre armas, drogas, en lo que se conoce como el asunto Irán-Contras, que es el contexto de La Penca. Esa documentación, después de transcurrido cierto tiempo, se libera. Podría ser que encuentre algo importante que ya deje clara la verdad. Elementos que podrían replantear lo que creíamos saber de La Penca, porque tal vez la historia nunca terminó. Tal vez quedan nombres por descubrir, como si la selva en el San Juan hubiera decidido guardarse una parte de la historia. Una verdad que permanece oculta entre las sombras de este lugar. Uno de los ataques más brutales contra periodistas en América Latina duerme en medio de la impunidad. Han pasado más de 40 años y este atentado ha quedado en documentales, expedientes judiciales, hasta en el último libro, Solo a mi mamá, crónica de una tragedia, del periodista José Rodolfo Ibarra. Lo cierto del caso es que siempre se llegó a un callejón sin salida para conocer la verdad real, con certeza, del autor intelectual y, ¿por qué no?, porque hasta se ha puesto en duda del autor material de este atentado. El capítulo sigue abierto, aunque hayan pasado los años. Las heridas también siguen abiertas. El próximo domingo, un nuevo capítulo de la historia completa. Buenas noches.